Muy bien, en esta ocasión vamos a revisar el proyecto 2, la semana 3, las actividades del 21 al 25 de septiembre para bachillerato. En esta ocasión vamos a revisar las actividades de matemática que se proponen pues en la ficha. Que vamos pues justamente a revisar esta ficha pues que nos envía el Ministerio de Educación. Recuerden que vamos a centrarnos en esta ocasión en las actividades. Ustedes pues deben revisar y leer la ficha en su totalidad para pues poder resolver lo que nos plantea en esta parte. Bien, vamos a revisar entonces las actividades de la semana 3. Recuerden que ya hemos revisado anteriormente las actividades de la semana 1 y 2. Y en esta ocasión nos compete analizar las actividades de esta semana 3 que están en esta parte de aquí. Miren, las actividades de la semana 3. Y para esta semana tenemos pues las asignaturas de matemática y emprendimiento y gestión. Miren, ¿sí? Ahora bien, uno de los lineamientos que envía pues el ministerio es que da la posibilidad de que en las instituciones educativas puedan pues adaptar esta ficha a su realidad. Entonces, en base a esto podría ser que en la ficha que les envían a ustedes en su agenda estén actividades pues adicionales a las que están en este video, ya que pues a lo mejor en su colegio pues adaptaron esta ficha a su realidad y aumentaron pues tal vez actividades de materias como química, biología, etcétera, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues en este video nos centramos únicamente en las actividades que ha enviado pues el ministerio, que son únicamente en función de matemática y emprendimiento y gestión. Bien, entonces vamos en esta ocasión a revisar esas actividades. El tema nos dice aquí, miren, dice datos científicos del cambio climático y su influencia en la biodiversidad en América Latina, su representación con funciones matemáticas. Y esta actividad 1 nos dice pues, nos pide que leamos el siguiente artículo y reflexionar sobre el tratamiento matemático. Sí, en este artículo habla acerca pues del impacto del cambio climático en las aves. Miren, es un fragmento realmente de un artículo. Aquí nos dan pues unas dos gráficas que nos van a servir más adelante también. Sí, ustedes pueden pues ingresar a este sitio web, a esta dirección que está acá, y pueden encontrar pues el artículo completo y pues estas imágenes un poco más claras, ¿no? Ya que pues en la ficha que envía el ministerio pues están muy opacas, no se pueden visualizar bien. Entonces ustedes pueden ingresar si quieren a esta página para que puedan pues observar mejor las imágenes. Nos dan más información. Luego tenemos aquí la actividad 2 y aquí nos dan pues una introducción, ¿sí? Pues de lo que son funciones. Ustedes pueden pues revisar esta información para que tengan más claro. Luego nos pide aquí indaga, dice. Y aquí nos envían pues a revisar la información de las páginas 98 a 102 del texto de primero de bachillerato del BGU. Bien, del texto integrado nos piden, ¿verdad? Y luego pues con esa información y obviamente pues con las clases que les den su profesor, sus docentes, si les pide pues resolver los ejercicios de los numerales 1 al 5 de la página 102 de ese texto. Miren, si entonces vamos a revisar pues esa actividad que está pues en la página 102 del texto integrado, dice, ¿verdad? Entonces aquí tenemos pues el texto. Estamos aquí pues en la página 102 del texto, miren. Bien. Entonces nos piden pues resolver estos ejercicios del 1 al 5, dice, ¿no? Que están en esta parte, miren. Bien, entonces vamos a empezar entonces a revisar estos ejercicios. Vamos pues a revisar este numeral 1, que está pues en esta parte, miren. Vamos a revisar este numeral. Si aún no tienen pues este texto, les voy a dejar en la descripción del video un link para que puedan pues descargar este texto, ¿sí? Y realizar pues su tarea. Bien, entonces vamos aquí a realizar esta actividad 2, que decía que con la información obtenida y la retroalimentación de su docente, dice resuelve los ejercicios de los numerales 1 al 5 de la página 102 en hojas extras, dice, para adjuntar a tu caja portafolio. Entonces vamos con el numeral 1. Dice lo siguiente, miren, en cada ítem se define una función real. Indica el dominio y el recorrido de la función en el sistema de coordenadas rectangulares. Representa gráficamente la función. Entonces aquí la primera literal es esta función de acá. Como vemos pues es una función que está pues definida a trozos, ¿no? O una función segmentada o escalonada, que también se les llama, ¿verdad? Entonces en este caso vamos pues justamente a graficarla. Tenemos aquí el plano cartesiano. Entonces aquí nos piden pues hallar el dominio y recorrido de la función y pues hallar el gráfico. Entonces en esta ocasión vamos a
determinar el dominio recorrido pues de forma gráfica, ¿sí? Ahora, ¿cómo graficar esta función de acá? Bien, esta primera parte de aquí nos va a dar entonces la ubicación, ¿sí? En el eje pues y esta parte de acá nos va a dar entonces el intervalo en el que está definido la X, ¿sí? Entonces una forma de poder graficar esta función. Entonces miren, aquí indica entonces el 4. Entonces, ¿dónde se encuentra el 4? Ese 4 lo ubicamos en el eje Y. Se encuentra pues en esta parte de acá. Nos indica entonces que cuando esta Y vale 4, la X toma pues este intervalo de menos 4 a menos 3. Miren, sería desde menos 4, sí, que corresponde pues al valor de X, hasta el menos 3, que sería en esta parte de acá, ¿sí? Entonces la función en este tramo va de esta forma. Bien. Ahora, aquí hay que pues analizar pues varios aspectos de esta parte, ¿no? Aquí he colocado pues este círculo no pintado, ¿sí? De esta forma, debido a que aquí me indica pues este intervalo que no contiene a este extremo, ¿sí? Ya que pues está como en un corchete hacia afuera del menos 4, por lo tanto esto me indica que este punto no está incluido en la función. Si estuviera este corchete de esta forma así, y aquí el 4, entonces eso me indicaría que sí está incluido, ya que entonces se le pintaría a este círculo de acá, ¿sí? Pero dado que está pues al sentido contrario, entonces en este caso indica que no incluye el menos 4, pues si no se pinta, miren. Bien, luego entonces pasamos al siguiente tramo de esta función. Ahora tenemos pues miren el 3. ¿Dónde se encuentra el 3 en el eje Y? Se encuentra en esta parte de acá. Y en ese punto Y, X está definida entre menos 3 y menos 2. Es decir, desde aquí, desde menos 3, miren, está desde esta parte hasta pues el menos 2 que está en la parte de acá. Entonces aquí se encuentra definida esta función. Y aquí de igual forma pues estos círculos pues no están pintados, puesto que como vemos también es un intervalo abierto, ¿no? Por esa razón pues no se pinta. Luego el siguiente valor es el 2. Sería entonces acá el 2 en el eje Y. Y la función va ahora desde menos 2 a menos 1. Es decir, desde menos 2 hasta menos 1 va esa función. Tampoco pintado porque el intervalo pues está abierto. Luego tenemos después aquí el 1. El 1 se encuentra en Y, en esta parte. Y va pues en este caso de menos 1 a 0 la función. Por lo tanto iría desde menos 1 hasta 0 y tampoco pintado los extremos. Finalmente tenemos acá pues el 0. Que sería pues aquí justamente en el eje. Sería pues el 0. Y va desde 0 hasta 1. Es decir, desde 0 y hasta pues el 1 sería pues el último tramo de esta función. Que es una función pues definida a trozos. Luego aquí en la función nos da pues esta parte de acá, esta definición de acá. Bien, y aquí nos indica lo siguiente, miren, dice aquí que t de menos 4 es igual a t de menos 3, igual a t de menos 2, igual a t de menos 1, igual a t de 0, y eso va a ser igual entonces a 2, miren. Entonces aquí nos dan pues varios puntos adicionales que hay que graficar en esta función. Por lo tanto, aquí decimos entonces que t de menos 4, o sea, es decir, eso sería cuando yo reemplazo, miren, el menos 4 en la función, obtengo entonces el 2. Por lo tanto, miren, t de menos 4, al reemplazarlo pues en la función, me va a dar el 2, que estaría en esta parte de acá, que sería pues este punto de aquí, miren. Eso me indica pues esta parte de acá. Luego, t de menos 3 sería, o se entiende que yo reemplazo pues el menos 3 en la función, y obtengo nuevamente pues el 2, dado que recuerden que todo esto pues son iguales entre sí todos. Luego tenemos aquí el t de menos 2. Es decir, que si yo reemplazo en la función t de menos 2, voy a obtener entonces nuevamente el 2. Lo pongo en esta parte de acá. Luego tenemos aquí el t de menos 1, que está en esta parte de acá. Y eso da pues nuevamente 2. Y finalmente tengo t de 0. También me da 2. Sí, en esta parte pues está t de 0. Y me da pues el 2 también en esta parte de acá. Bien, entonces ya he graficado aquí toda esta función que me dan en esta parte de este literal A en este plano cartesiano. Pues acá ya tengo la gráfica de esta función. Vamos entonces aquí a establecer el dominio y el recorrido de esta función. Recordemos que el dominio son los valores pues del eje horizontal o el eje X para los cuales pues está definida la función. Entonces aquí cómo encontrar aquí el dominio en este tipo de funciones. Entonces tengo que observar aquí en el eje X en donde pues inicia la función y en donde pues termina en el eje X. Miren. Entonces aquí notamos esta función empieza pues en el menos 4, ¿sí? Y recordemos que el menos 4 está incluido en la función puesto que este punto pues está pintado.
Miren. Bueno, en la parte de acá decíamos que no incluye el menos 4. Pero acá sí lo está incluyendo. Por lo tanto, ese menos 4 está incluido en la función, en el dominio, ¿sí? Luego pues vemos que la función continúa. En ningún lugar, en ningún espacio pues se corta esta función, continúa. Y llega pues justamente a este valor de acá, que es el 1, ¿sí? Y notemos que este 1 no está pintado, ¿sí? Eso me indica entonces que este 1 no está incluido en el dominio de esta función. Bien, por lo tanto el dominio de esta función viene dado entonces por los valores desde el menos 4 hasta el 1. El menos 4 cerrado, porque recordemos que sí incluye este valor, está incluido. Y hasta el 1 abierto, porque recordemos que aquí el 1 no está pintado, ya que pues este 1 no está incluido en el dominio. Bien. Ahora vamos con el recorrido de esta función. Bien, ahora si el dominio son los valores en el eje X para los cuales la función está definida, el recorrido van a ser entonces los valores del eje Y para los cuales pues la función está definida. Y si aquí notamos pues en el eje Y hay únicamente pues puntos, ¿verdad? Miren, vemos que aquí pues este 0 se encuentra aquí definida la función, luego aquí en el 1, luego aquí en el 2, luego en el 3 y luego pues en el 4. No son varios puntos en donde está pues definida la función. Por lo tanto el recorrido de esta función va a estar dada por lo siguiente. Miren, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4 son los valores para los cuales está definida esta función, que serían pues los del recorrido. Bien. Y en este caso nos da pues un intervalo de valores, y aquí únicamente sería pues un conjunto de números, ¿no?, para los cuales pues está definido como el recorrido de esta función. Bien, eso pues en cuanto a este literal A. Vamos a pasar ahora al literal B. Y aquí está pues una función, de igual forma pues una función definida a trozos, así que nos da pues estos datos de la función. Y nos piden pues de igual forma establecer el dominio y el recorrido de la función. Tendremos aquí pues el eje de coordenadas, que yo pues lo he adecuado de acuerdo pues a los datos que están aquí. Miren. Luego recordemos, esta parte de acá la ubicamos en el eje Y, ¿sí? Por lo tanto, ya que es un menos 3, recordemos que el menos 3 está en esta parte de acá, miren, el menos 3. Y me indica pues que en ese menos 3 la variable X está definida o va desde menos 0,5 hasta 0. Es decir, menos 0,5 hasta el 0, pero obviamente pues en el 3. Es decir, desde menos 0,5 hasta el 0. De esta forma, miren. Si es la primera rama de esta función. Luego el siguiente valor es el 1. Recuerden, esto lo ubicamos en el eje Y. Y se encuentra pues en esta parte del eje, el 1. Y en ese punto pues la variable X está o va desde 0 a 0,5. Es decir, desde 0 hasta 0,5 de esta forma. Luego tenemos el siguiente valor, que es el menos 1, que se encuentra pues en esta parte, el menos 1. Y en ese valor la X va de 0,5, como vemos acá, de 0,5 a 0,75. Desde 0,5 a 0,75. Finalmente tenemos acá el 2. ¿Sí? El 2 que está pues en la parte de acá arriba, el 2 positivo de Y. Y en ese 2 la X va de 0,75 a 1. Es decir, desde acá hasta el punto de acá. Pero obviamente pues acá en el 2 sería pues de 0,75 hasta el 1. Está definido pues este tramo de esta función. Bien. Ahora vamos a graficar pues estos puntos que nos dan en esta parte de acá. Aquí vemos que t de menos 0,5 es 2. Es decir, que este menos 0,5, ¿sí?, le corresponde pues el 2 que está en la parte de acá. Por lo tanto sería pues en este punto. Miren, si aquí pues trazamos estas rectas de acá, vamos a notar que pues el 2 te corresponde con el menos 0,5. ¿Sí? Luego tenemos aquí el t de 0 es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces esta parte lo tenemos aquí en el eje. T de 0 igual a menos 1. Miren. Luego tenemos acá el t de 0,5. Va a ser igual entonces a menos 1 igual. Es decir, cuando yo reemplazo el 0,5 en la función, obtengo el menos 1 que está en esta parte de acá. Miren. Sería pues, si prolongo aquí los ejes, estaría pues en esta parte. Miren. El 0,5 con el menos 1. Luego acá tenemos que t de 0,75 y t de 1, ambos pues son iguales a menos 3.
Miren, es decir que 0,75 equivale pues al 3 que está en la parte de acá, y este 1 también equivale al 3 que está en la parte de acá. Bien, y así pues ya he graficado todos los valores de esta función que nos dan en este literal b. Ahora nos queda entonces determinar el dominio y recorrido de esta función. Notemos que el dominio, ¿sí?, lo evaluamos en el eje horizontal, y aquí debemos pues ver dónde inicia la función y dónde termina, ¿sí?, y ver pues si es que hay algún punto en el que se corta. Notemos que aquí la función empieza pues en 0,5. Si bien es cierto, acá en esta parte no está definida la función, en menos 0,5, vemos que aquí arriba sí está definida. Por lo tanto, este menos 0,5 sí está incluido en la función. Vemos que la función continúa acá. Aquí se corta, pero aquí nuevamente está definida. Luego inicia por la parte de acá. Miren, acá pues no está definido, pero en cambio tenemos que acá sí lo está. Llega hasta el 0,75. Acá tenemos un punto que está definido. Luego pues en esta parte vemos que sigue avanzando la función y llega pues hasta el 1, que en esta parte pues no está definido, pero si notamos acá este punto sí está definida la función hasta el 1. Bien. Por lo tanto vemos que inicia en menos 0,5 la función y termina en 1. Ambos extremos están incluidos, por lo tanto el dominio, que recuerden se evalúa en el eje horizontal, va desde menos 0,5 que está en este punto de acá hasta el 1 que está en la parte de acá. Bien, ahora vamos a determinar el recorrido de esta función, y eso pues se evalúa en el eje pues vertical, y aquí tenemos pues de igual forma que el anterior ejemplo tenemos por puntos. Miren, vemos que está definida pues en menos 3. Si vemos aquí en menos 2 no está definida. Miren, esta función aquí no está definida, ya que pues aquí no hay ninguna rama de una función, entonces el menos 2 no va a entrar aquí. Luego el menos 1 vemos que sí está una rama definida, en el 1 también sí está, y en el 2 también está. Miren. Por lo tanto, el recorrido de esta función va a estar dada por menos 3, que está pues en esta parte de acá, que está definido, menos 1, que está en la parte de acá, que si hay una rama, 1 está en la parte de acá, que tiene pues una sección o tramo, y el 2 que también hay acá. Miren. Y eso pues se encuentra en este conjunto que nos da el recorrido de esta función. Muy bien. Vamos ahora pues con el numeral 2. Y dice lo siguiente, dice: a continuación se define una función f. Indica el dominio y el recorrido de f y traza la gráfica de la función f. Dice, miren. Aquí nos dan pues la función, que indican que va pues de menos 3 a 3 en real, ¿sí? Y aquí nos dan pues la función, que también es una función que está definida por tramos, no por secciones. Bien, entonces aquí vamos a graficar esta función. Recordemos que este punto de aquí, que es menos 2, lo ubicamos en el eje Y, que está acá el menos 2. Y en ese punto la variable X va desde menos 3 a 0. Pero recordemos que aquí está un intervalo pues cerrado. Por lo tanto, la forma de aquí representar es así, miren. Sí, aquí ya colocamos pues el punto, parte de acá pintado, puesto que en este caso sí incluye el menos 3. Y también pues sería el 0 de esta forma. Miren. Ya que pues recordemos, aquí tenemos un intervalo cerrado, y eso me indica que sí está incluido tanto el menos 3 como el 0. ¿Bien? Luego la siguiente parte dice ahora el 2. Recuerden, en el eje Y, el 2. Y en ese 2 la X está definida o va de 0 abierto a 3 cerrado. Es decir, que en el 0 va a estar entonces esto pues sin pintar, y hasta el 3 pintado, ya que pues el 3 sí está incluido en esta función. De esta forma, miren. Bien. Y está pues entonces aquí hecho el gráfico. Nos piden pues en esta parte el dominio y recorrido, ¿no? Entonces el dominio, si notamos pues la función inicia en el menos 3. Bien. Inicia y está pues incluido el menos 3. Y pues la función finaliza acá en el 3 y también pues incluido ese 3. Por lo tanto el dominio va a estar desde menos 3 hasta 3. Y en cuanto pues al recorrido, vemos que está definida esta función en el eje vertical en dos puntos. El menos 2 que está en la parte de acá y el 2 que está en la parte de acá. Sí, ya que pues únicamente en esos números, en los valores, hay o está definida pues una sección de esta función, o un tramo de esta función. Por lo tanto serían únicamente pues menos 2 y 2. Recuerden que esta notación que está acá es para intervalo y esta es para un conjunto de números. Sí, no hay que confundirse en ese tipo de notación. Bien.
Bien, esto pues en cuanto a este numeral 2, vamos a pasar ahora a revisar el numeral 3. Que dice lo siguiente, miren, sea f la función de real en real, definida como f de t igual a t al cuadrado más 1 todo elevado a la 1 medio para todo t que pertenece a los reales. En la parte A dice calcula f de t para los valores de t que se indican en la siguiente tabla. Y en el libro pues nos dan esta tablita, miren, que yo la he cortado y la he pegado en esta parte. Entonces nos piden aquí calcular f de t para todos los valores t, ¿sí? Es decir, los valores de t que son pues menos raíz de 15, menos raíz de 12, miren, sí, todos esos que están acá y esos que están en la parte de acá. Nos piden pues encontrar f de t para todos esos valores. Bien, vamos entonces a plantear aquí la función que nos dan, que es f de t igual a t al cuadrado más 1 y elevado pues a la 1 medio. Ahora en esta parte acá nosotros vamos a expresar esta función de aquí pues aplicando pues una propiedad de la potenciación, que es justamente esta de acá, miren, que me permite pues transformar una exponente fraccionario a raíz, miren, de esto pues a esto, miren. Entonces eso voy a aplicar en esta función de aquí, y eso quedaría entonces de esta forma, miren, ¿sí? Es decir que este 2 que está en la parte de acá, que sería pues el denominador de la fracción, va a ubicarse como índice en esta raíz de acá. Obviamente pues eso se encuentra en la parte de acá, ¿no? El 2 ya que está pues sobreentendido que es el 2. Bien, entonces yo le he aplicado esta propiedad de la potenciación para pues expresar este exponente fraccionario en una fracción y así pues poder hacer mejor los cálculos. Bien, entonces luego de eso vamos nosotros a encontrar los valores de f de t. Entonces vamos a empezar ahora con f de menos raíz de 15, que está en la parte de acá, ¿sí? Entonces aquí la idea es reemplazar este menos raíz de 15 en esta t de acá, miren. Es decir, de esta forma, miren. Noten que en vez de esta t, coloqué el menos raíz de 15. La siguiente parte nos queda ahora resolver esta parte. Bien, recordemos ahora que todo número pues elevado al cuadrado nos va a dar positivo, ¿verdad? Por lo tanto, esto me indica que es todo esto aquí al cuadrado. Primero pues va a ser la respuesta positiva, bien, por una parte. Y luego pues este cuadrado con este índice de esta raíz que es 2 se cancelan. Y noten que aquí nos queda únicamente el 15, ¿sí? Es decir que en la siguiente parte tenemos ahora 15 y el más 1 que tenía en la parte de acá. Luego pues tenemos que sumar este 15 con este 1. Y nos queda pues raíz de 16. Y raíz de 16 recordemos que es 4. ¿Verdad? Por lo tanto colocamos acá en la tabla el 4. ¿Sí? Ya que pues al calcular f de t para menos raíz de 15 nos dio 4. Luego sigue pues el menos raíz de 12. El proceso pues es similar. Miren. Ahora reemplazamos en la t el menos raíz de 12. Aquí en este caso pues nuevamente esto va a quedar positivo, este menos va a ser positivo con este cuadrado y este cuadrado con la índice se van y nos queda pues simplemente 12 más 1, que al sumar nos queda pues raíz de 13. Ahora notemos que en este caso pues la raíz de 13 no hay una raíz exacta, ¿sí? Ahora aquí la respuesta va a depender mucho de su docente, ¿no? Si les pide que lo expresen pues como la raíz, o de pronto les pida que ustedes la expresen con una cierta cantidad de decimales. Entonces en este caso, si les pide de una forma sería pues simplemente raíz de 13, o si no pues pueden sacar el valor aproximado. Yo lo he puesto aquí con 3 decimales, que sería pues 3,606, es un valor aproximado, ¿no? Y pues en este caso yo voy a colocar aquí en la tabla en forma de raíz, ¿no? Que es un valor más aceptado, ¿no? Bien, esto pues en cuanto a estos dos primeros valores. Luego nos quedaría ahora con el f de menos raíz de 8, que está en la parte de acá, miren. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Aquí en vez de la t reemplazamos pues el menos raíz de 8. Se cancela el cuadrado con el índice y este menos pues obviamente se hace positivo y nos queda pues simplemente 8 más 1, que nos va a dar entonces 9. Y raíz de 9 nos da pues 3, colocamos el 3 en la tabla. Seguimos ahora con el f de menos 2. Ahora reemplazamos pues el menos 2 en la t, nos queda menos 2 al cuadrado. Ahora en este caso recuerden que no hay ninguna raíz que se pueda cancelar, por lo tanto aquí nos quedaría elevar este menos 2 al cuadrado. Si recuerden que menos 2 al cuadrado es justamente pues 4, ¿sí? Y obviamente pues positivo, porque recuerden que este número negativo elevado al cuadrado nos va a dar positivo. Luego sumamos, nos queda pues raíz de 5, ¿verdad? Al sumar este 4 más este 1. Y aquí lo mismo, ¿no? Raíz de 5 pues no hay una raíz exacta, podemos sacar el aproximado.
¿sí? Y aquí pues colocar, en este caso pues raíz de 5. He colocado yo. Bien, luego nos quedaría aquí raíz de menos 3. Y aquí pues vamos entonces a reemplazar de igual forma en la t. ¿Sí? Aquí pues nos va a quedar esto positivo, ¿verdad? Y se cancela este 2 con el índice de la raíz y nos queda pues simplemente 3 más 1. Que al sumarlo nos queda pues raíz de 4 y raíz de 4 pues es 2. Colocamos en la tabla el 2. Luego sigue el menos 1, sería f de menos 1. Reemplazamos en la t el menos 1. Luego menos 1 al cuadrado nos queda pues 1. Y 1 más 1 sería entonces 2. Sí, eso podemos aproximarlo tal vez a 1,414. Sin embargo, pues en mi caso yo voy a colocar simplemente raíz de 2 acá en la respuesta. Miren. Luego sigue pues el 0, sería f de 0 igual. Reemplazamos el 0 en la t. 0 al cuadrado sería pues 0 y nos quedaría esto simplemente 0 más 1, raíz de 1, ¿verdad? Y raíz de 1, recordemos, es 1. Y en este caso pues colocamos el 1. Y hemos hecho pues esta primera columna de valores. Bien. Ahora aquí hay algo importante e interesante aquí, miren. Notemos que en este caso, en este tipo de funciones, tengo la t al cuadrado, ¿verdad? Y decíamos pues que todo número negativo o todo número elevado al cuadrado nos va a dar siempre positivo. Bien. Ahora si aquí observamos, tenemos aquí la t el 1. Y acá tengo la t menos 1. Entonces, si sabemos que al reemplazar aquí un valor, sea positivo o negativo, va a ser siempre positivo, eso me hace ver entonces que si yo reemplazo el menos 1, me dio raíz de 2. Por lo tanto, al reemplazar el 1, me va a dar también raíz de 2, miren. Luego, el siguiente caso, tenemos raíz de 3, que ya nos da la respuesta en el libro, que es 2. Y si aquí observamos, cuando yo hice el cálculo con menos de raíz de 3, también me dio 2. Miren, si eso nos confirma entonces de que sea positivo o negativo, al reemplazar acá en esta t al cuadrado, nos va a dar siempre pues positivo. Por lo tanto, las respuestas del positivo y negativo van a ser siempre las mismas. Bien, entonces, eso implica entonces que este menos 2, cuando yo reemplacé, me dio, miren, raíz de 5. Por lo tanto, la respuesta de reemplazar el 2 va a ser lo mismo, ¿no? Raíz de 5. De igual forma, raíz de 8 y menos raíz de 8 van a tener la misma respuesta. Y dado que menos raíz de 8 es 3, acá también va a ser entonces el 3. Luego tenemos acá pues el raíz de 11, miren. Y dado que pues acá no tenemos ningún valor menos raíz de 11, vamos entonces a calcular este valor de aquí. Ahora sería pues f de raíz de 11. Reemplazamos en la t el raíz de 11. Este cuadrado con el índice se van y nos queda pues f de raíz de 11 igual. Sería pues 11 más 1. Eso nos da pues raíz de 12. Y pues si aproximamos pues nos va a dar 3,464. Y aquí pues ubicamos este valor en la tabla. Ahora esta raíz de 12 pues también al descomponerlo podemos ubicarle pues simplemente 2 raíz de 3, miren, dado que pues el 12 recordemos equivale a 4 por 3, ¿verdad? Sí, y el 4 pues tiene raíz que sería 2, por lo tanto pues de ese 2 sale de la raíz y el 3 se queda dentro de la raíz y me quedaría en este caso pues 2 raíz de 3, miren, que equivale pues a raíz de 12. O también pueden colocar pues simplemente el decimal. Bien. Luego en esta parte tenemos pues raíz de 15, miren. Y acá recordemos que menos raíz de 15 era 4. Por lo tanto, raíz de 15 también va a ser 4, miren. Luego en esta parte tenemos pues raíz de 24. Si tampoco se encuentra aquí ninguno de estos números menos raíz de 24. ¿Sí? Entonces los voy a dejar para que ustedes pues lo realicen en su casa, en su cuadernito. ¿Sí? Y si quieren comparar, pues aquí debe darles como respuesta pues el 5. ¿Sí? Para que ustedes lo comparen, hagan el proceso pues y verifiquen ese resultado. Bien, y hemos hecho pues esta parte A, ¿no? Que nos pedía pues completar esta tabla calculando f de t para cada uno de esos valores. Luego en la siguiente parte dice muestra que f es decreciente en menos infinito a 0 y creciente en 0 a más infinito. Muy bien. Ahora bien, hay varias formas de determinar, ¿no? O demostrar que una función es decreciente o creciente. En este caso vamos a usar la que se encuentra justamente en el libro, ¿no? En las páginas que les pide a ustedes analizar. Y ahí decimos entonces que, miren, si f es decreciente, ¿sí? O mejor dicho, f es decreciente si para todo t1 y t2 que pertenece a este intervalo. Es decir, el intervalo en el que nos piden pues determinar si es que es decreciente la función, en donde pues t1 es menor que t2. Noten aquí que t1 y t2 son números, ¿no?
que están dentro de este intervalo de acá. Y aquí hay una condición, ¿no? Que T1 debe ser menor que T2. Entonces debe cumplirse que f de T1 es mayor que f de T2. Es decir, si esto se cumple, entonces demostraremos que la función es decreciente en este intervalo que nos piden acá. Muy bien, ya tenemos aquí la definición. Ahora nos tocaría pues aplicarla para demostrar, ¿no? Si es decreciente. ¿Cómo empezamos a hacer esto? Bueno, vamos a sacar entonces primero los valores de T1 y T2, que deben estar, recuerden, entre menos de infinito y 0. Es decir, que deben ser pues negativos. Por lo tanto, yo en este caso he sacado un T1 de menos raíz de 15 y un T2 que es menos raíz de 3. Note que en este caso pues se cumple esto, ¿no? En que pues T1 es menor que T2, ya que pues sabemos que menos raíz de 15 es menor que menos raíz de 3. Bien, ahora en este caso vamos a encontrar justamente f de T1 y f de T2. Bien, entonces en este caso no hace falta que calculemos, ya que pues si recordamos, en esta tabla pues ya encontramos los valores de menos raíz de 15 y menos raíz de 3. Miren, ya tenemos aquí calculado pues f de T1 y f de T2. Entonces simplemente los vamos a colocar en esa definición que le hemos puesto. Entonces pues sabemos que f de menos raíz de 15 es pues 4 y f de menos raíz de 3 es 2, ¿no? Entonces f de T1 4 y f de T2 2. Bien, ahora nos tocaría pues simplemente verificar si es que esto se cumple. Sí, es decir, si f de T1 es mayor que f de T2. Aquí pues reemplazamos valores de f de T1 que es 4 y f de T2 que es 2. Y tenemos pues esta relación. Y aquí esto que está acá debemos nosotros analizar y verificar si es que es una relación cierta. Ahora aquí preguntémonos, ¿es 4 mayor que 2? Eso pues obviamente vemos que es verdadero. O sea, por lo tanto, si esto se cumple, aquí concluimos que f es decreciente en este intervalo que nos plantean, ¿no? De menos infinito a 0. Ahora miren, ¿qué pasaría si en un caso, me voy a inventar aquí una posible respuesta? Digamos que en un caso, ¿no? Me daba aquí que 1 es mayor que 9, por ejemplo. Me estoy inventando esto, ¿no? Si en un caso me daba aquí que 1 es mayor que 9, entonces aquí se concluye que f no es decreciente en este intervalo, miren. ¿Sí? Por lo tanto, para que se verifique, aquí debe darme una relación que sea correcta. Bien, y fue justamente eso pues lo que obtuvimos. Por lo tanto, pues hemos demostrado que f sí es decreciente en este intervalo de menos infinito a 0. Pasemos ahora a la parte de si es creciente, miren. Ahora dice que f es creciente si para todo T1, T2 elemento de este intervalo en el que nos piden que es creciente, que es el de acá, ¿no? Ahora sería pues este intervalo de acá, en donde pues T1 es menor que T2, se cumple que ahora miren lo siguiente, que f de T1 debe ser menor que f de T2. Ahora en este caso sacamos un T1 y T2 que estén ahora en esta parte de acá, es decir, que estén incluidos en este intervalo, que vaya de 0 a más infinito, es decir, que sean pues valores positivos. En este caso yo he sacado un T1 que es raíz de 3 y un T2 que es raíz de 8. Así que está pues justamente en esa tabla que nos daban en la parte A. Y como ya calculamos esos valores, pues vemos que f de T1 va a ser 2 y f de T2 va a ser entonces 3. Miren, si todo aquí nos quedaría únicamente verificar si se cumple pues esta relación. Aquí reemplazamos f de T1 que es 2 y f de T2 que es 3. Los colocamos en esta parte. Y aquí analizamos esta relación, si se cumple o si es verdadera. Y notemos que 2 sí es menor que 3, por lo tanto decimos que esto es verdadero. Y por ende se cumple que f es creciente en el intervalo de 0 a más infinito. Bien, y así pues hemos demostrado, ¿no?, que f es creciente y decreciente en los intervalos que nos plantean en esta parte B. Luego, en la serie se traza la gráfica de f. Bueno, en este caso vamos a ocupar entonces la tabla de valores que pusimos en la parte A, y aquí pues trazamos el eje y aquí pues ya está trazada la función. Ustedes pueden pues aquí representar los pares ordenados. En este caso voy a reemplazar este menos raíz de 15, ¿sí?, que es un valor que equivale pues más o menos a 3,80, miren que está en esta parte de acá sería, y ese pues va con el 4, es decir acá, y notemos que ahí pues esos valores concuerdan. Y de igual forma, raíz de 15 positivo que estarían pues en la parte de acá, concuerda ahora con el 4 también. Miren, entonces vemos que la gráfica pues concuerda a los valores que están aquí en la tabla.
Luego voy a ubicar aquí pues el menos 2, miren. El menos 2 en el eje X. Y ese valor está con el raíz de 5. Si ustedes pues ingresan en la calculadora el raíz de 5, vemos que ese valor se asemeja más o menos pues a un 2,34 más o menos, ¿verdad? Por lo tanto, estaría pues en esta parte así, miren. Y lo mismo, el 2 positivo, también con el raíz de 5, que sería pues un 2,34. Bien. Ahora el 0, vemos que está pues con el 1. Miren, el 0 acá en X y el 1 en Y, que estaría pues en esta parte de acá, que es donde da justamente pues la parábola de la vuelta. Miren, bien, y así pues hemos resuelto esta parte del gráfico. Pasemos ahora pues al siguiente numeral, que es el numeral 4. Dice, ahora dice, considera la función real definida por f de t igual a raíz de t menos 2 para todo t elemento de A. Dice, determina el dominio A y el recorrido de f. Si nos piden entonces aquí el dominio de A. Ahora, recordemos que el dominio, si ponemos aquí pues para el dominio, son aquellos valores los cuales se va a reemplazar la t, ¿no? Son los valores que vamos a poder, que nosotros podemos reemplazar en la t para poder encontrar la gráfica de la función, o para los cuales está definida la función. Si aquí notamos pues esta función es una función pues raíz, ¿verdad? Raíz cuadrada. Y aquí este radicando, que es esta parte que está aquí dentro, es t menos 2. Recordemos que no existen pues raíces de números negativos, ¿sí? Es decir, esto de acá debe ser siempre pues positivo, lo que está aquí dentro de esta raíz. Por lo tanto, en este caso, para poder encontrar yo el dominio de A, dominio de esta función, lo que hacemos es comparar esta radicando, que es t menos 2, de esta forma, miren. Le colocamos entonces t menos 2 debe ser mayor o igual a 0, ¿sí? Es decir, que no debe ser pues negativo. Y aquí en esta parte pues vamos a despejar la t. Eso implica entonces que este menos 2, que está pues negativo, lo pasamos acá con positivo, nos queda que t es mayor que 2. Esto me da aquí una pauta de cuál es el dominio, ya que pues según esto me indica que el dominio van a ser los números que sean mayor o iguales al 2. Es decir, que el dominio van a ser los valores que van desde el 2 hasta el más infinito, miren, que inician en el 2 hasta el más infinito, es decir, el 3, el 4, el 100, el 1000, etc. El 1 ya no sería parte del dominio, puesto que está pues es menor que el 2, ¿verdad? Por lo tanto, el dominio sería pues de 2 al más infinito. Bien, y ya está pues aquí el dominio. También nos pide pues el recorrido de f. Miren. Ahora, para el recorrido, estamos claros entonces que al sacar la raíz cuadrada de un número, nunca nos va a dar un valor negativo, ¿verdad? Por lo tanto, pues partimos de esa definición. Decimos entonces que dado que el resultado de una raíz cuadrada va a ser siempre positivo, se tiene que el recorrido está dado por, miren, de 0 al más infinito. Es decir, que el recorrido de una función raíz cuadrada van a ser siempre los números del 0 hacia el más infinito. Es decir, números positivos incluido el 0, miren. Bien, eso pues para esta parte A, donde nos pedía pues el dominio y el recorrido de esta función. Luego en la parte B dice, traza la gráfica de f. Entonces aquí en este caso vamos a trazar una tabla de valores. Y aquí vamos a considerar pues el dominio, ¿verdad? Ya que recuerden que ese dominio me da la pauta de qué valores yo puedo reemplazar aquí en la t en este caso. Miren. Y dado que pues que ese dominio empieza desde el 2, voy a partir justamente desde el 2. Voy a reemplazar el 2 entonces. Ese 2 lo voy a reemplazar aquí en la t de acá. En esta función f de t igual a raíz de t menos 2. Entonces en vez de esta t, reemplazamos pues el 2 que está en la parte de acá. Nos queda de esta forma. Aquí pues luego en esta parte pues hacemos la resta de 2 menos 2. Nos queda pues raíz de 0. Y raíz de 0 pues sabemos que es simplemente 0. Por lo tanto acá, cuando t vale 2, f de t pues vale 0. Luego seguimos pues un valor aquí pues en la t. Y dado pues que recordemos que el dominio es del 2 hasta el más infinito, aquí debo reemplazar únicamente valores que sean mayores que el 2. Por lo tanto voy a reemplazar ahora el 3. Miren, esta parte. Y nuevamente pues en f de t reemplazamos el 3, que sería entonces en vez de la t, ahora coloco el 3. Hago esa resta, me quedaría pues 3 menos 2, pues 1. Y raíz de 1 pues 1. Por lo tanto acá colocamos el 1, miren. Luego vamos a reemplazar otro valor que esté dentro de ese dominio. Y en este caso voy a coger entonces el 6.
reemplazamos ese 6 en este f de t. Aquí nos quedaría entonces ahora 6 menos 2, sabemos que es 4, y raíz de 4 pues es 2. Por lo tanto, acá colocamos pues el 2, miren. Bien, una vez que tenemos pues esa tabla de valores, simplemente pues los ubicamos en este gráfico, miren. Y aquí noten que está pues este par de ordenado 2, 0, está pues aquí, miren, 2 en X, 0 en Y. Luego tenemos el 3 y 1. 3 en X que está en la parte de acá, y el 1 en Y que está en la parte de acá. Bien, ahí corresponde pues este 1 que está acá con el 3 que está en la parte de acá. Miren. Luego tenemos ahora el 6 y el 2. El 6 en X que está aquí, y eso se empata con el 2 en Y que está en la parte de acá. Miren. ¿Ya? Y de esta forma ya tenemos pues la gráfica de esta función de esta parte B. La parte C dice ahora muestra que f es creciente en el conjunto del 2 al más infinito. Entonces aquí vamos a plantear la definición que hicimos pues en la anterior parte. Bueno, aquí les da una nota, ¿no?, en la que nos indican que si t pertenece al dominio de f, si solo si t menos 2 a la 1 medio está bien definido, no debe cumplir pues esa condición, ¿verdad? Luego en esta parte decimos que si f es creciente, sí, para todo t1 y t2 elemento pues de 2 al más infinito. Es decir, en el intervalo en que nos piden pues demostrar que es creciente, en donde pues t1 va a ser menor que t2 y se cumple esta relación. Aquí vamos a tomar entonces dos valores que estén dentro de este intervalo de 2 a más infinito. Tengo un t1 que es el 3 y un t2 que es el 6. Recuerden, t1 debe ser menor que t2. Deben cumplir esa condición. Y aquí t1 que es 3, vemos que es menor que t2 que es 6. ¿Sí? Luego pues aquí vamos a calcular f de t1, que sería pues 1, y f de t2 que sería pues 2. Eso pues ya calculamos en la tabla anterior, en la parte B. Para graficar la función hicimos eso. Luego pues acá vamos a comparar los valores. F de t1 que era pues 1 y f de t2 que es, vemos, es 2. Acá reemplazamos en esta parte. Nos queda entonces que 1 es menor que 2 y sabemos pues que eso es una relación verdadera. Por lo tanto concluimos que f es creciente en el intervalo 2 a más infinito. Muy bien. Luego vamos a la numeral 5, ¿no? Al final de esta serie, ¿no? Dice, sea la función real definida como f de t igual a 4 menos t para todo t que pertenece a este intervalo de menos infinito al 3. En la parte A dice, determina el recorrido de f. Muy bien. Ahora en este caso, pues, recordemos que en un ejercicio de esta parte decíamos que el recorrido de una función raíz cuadrada van a ser siempre los números positivos, ¿verdad? Desde el 0 al más infinito, ¿sí? Pero notemos que en este caso esta función está siendo acotada, miren. Sí, ya que dice que para todo t que pertenece a este intervalo de menos infinito a 3, miren. Entonces en este caso ya no es desde 0 al más infinito el recorrido. En este caso ya tenemos que hacer un cálculo adicional, ¿sí? Es decir, en este caso lo que hacemos ahora es, dado que la función está definida de menos infinito a 3, lo que en este caso hacemos ahora es encontrar f de 3, ¿sí? Es decir, que en esta función f de t vamos a reemplazar en esta t el número justamente pues 3, que es este valor que está en la parte de acá, de donde pues o hasta donde llega la función. Y nos queda pues reemplazando ese valor de esta forma, miren. Recuerden, en la t reemplazamos pues el valor de 3. Hacemos pues esa resta y nos queda que f de 3 igual a la raíz de 1. Y raíz de 1 pues recordemos es simplemente 1. Entonces esto nos va a dar a nosotros la pauta para poder establecer el recorrido de esta función. Eso indica entonces que esta función, el recorrido va desde 1 al más infinito. Miren, va a ser en este caso. Dado pues que como vimos la función está pues acotada en este intervalo. Bien, ya hemos encontrado entonces el recorrido de esta función. Luego en la parte B dice, prueba que f es decreciente en el conjunto de menos infinito a 3. Entonces en este caso planteamos la definición, que dice que f es decreciente sí, para todo t1 y t2 que pertenece al intervalo menos infinito a 3, en donde t1 es menor que t2, se va a cumplir que f de t1 debe ser mayor que f de t2 para que se cumpla o para que se demuestre que es decreciente en ese intervalo. Hallamos pues o planteamos un valor t1 que es menos 5
que está pues justamente en este intervalo de aquí, de menos infinito a 3, y planteamos un T2 que sería 0, que también se encuentra pues en este intervalo. Miren. En este caso hallamos pues f de menos 5. Bien, entonces en este caso miren, ustedes van a hacer el cálculo en su casita para que lo verifiquen. Es decir que aquí este menos 5 lo vamos a reemplazar en esta T de acá. Miren, nos va a quedar entonces 4 menos y menos 5, ya que recordemos que esta T vale pues en este caso menos 5, ¿sí? Entonces sería 4 menos menos 5. Como hay ahí doble menos, quedaría entonces 4 más 5. Y 4 más 5 es 9. Y raíz de 9 sería entonces 3, miren, quedaría en esta parte de acá. Ustedes pueden verificar con el proceso en su casa. Luego el siguiente valor es el 0. Eso implica entonces que aquí en esta T ahora reemplazaremos el 0. Y 4 menos 0 quedaría únicamente 4, ¿verdad? Y raíz de 4, recordemos, es justamente 2, con lo que tenemos en esta parte el 2. Miren. Luego pues vamos a verificar si es que se cumple esta relación que indique pues que f es decreciente. F de T1 valía 3 y f de T2 pues vale 2. Reemplazamos en esta parte. Nos queda pues que 3 es mayor que 2. Y así aquí analizamos esta relación, vemos que 3 sí es mayor que 2, por lo tanto esta es una relación verdadera y se cumple entonces que f es decreciente en el intervalo de menos infinito a 3. Muy bien. Luego en la parte pues C dice ahora traza la gráfica de f. Bien, planteamos aquí la tabla de valores. Tenemos el 3. Recordemos que en la parte anterior ya habíamos pues extraído el valor de f de t, nos daba pues 1, ¿verdad? Y también pues de 0 nos da 2. Y luego pues de menos 5 nos da pues justamente 3, ¿verdad? Entonces estos valores nos van a servir aquí para poder encontrar la gráfica de esta función. Sí, que sería pues de esta forma, miren. Si recordemos que esta función estaba acotada, ¿no? Iba desde menos infinito al 3. Por lo tanto, miren, esta función arranca desde esta parte de acá. Sí, arranca de aquí porque recordemos únicamente está definida hasta este 3 de acá. Y va de esta forma así, miren. Entonces aquí tenemos que el 3 le corresponde pues al 1, miren. Luego tenemos el 0 que está en la parte de acá con el 2 que sería pues en el eje. Y finalmente acá el menos 5 con el 3, menos 5 que está en la parte de acá con el 3 que estaría pues en esta parte de acá, miren. Que está pues en esta parte de acá con el pues menos 3, miren. Sería pues este punto de aquí. ¿Sí? Y aquí pues queda realizada la pues, gráfica de esta función de este numeral 5. Bien, si aquí pues regresamos pues a la ficha, vemos que ya pues hemos realizado esta actividad, ¿no? Del texto de matemática. Y luego aquí nos pide pues finalmente para esta actividad 2, para finalizar esta actividad 2, nos pide pues analizar las gráficas del artículo acerca del impacto del cambio climático en las aves. Miren. Ese artículo que como vimos pues estaba en la parte de acá arriba. Y aquí pues hay dos gráficas, ¿de acuerdo? Entonces en base a estas nos piden pues establecer unas 5 conclusiones. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa actividad, que es parte de esta actividad 2, ¿no? Dice lo siguiente, miren. Analiza las gráficas del artículo acerca del impacto del cambio climático en aves y plantea 5 conclusiones tomando en cuenta la monotonía, el dominio, el recorrido, entre otros. Miren. Planteamos aquí entonces la primera imagen que nos dan en ese artículo. Y voy aquí a sacar varias conclusiones. Miren. La primera, pues yo le he puesto así, miren. Mientras crece el logaritmo del rango de elevación, el porcentaje de especies en riesgo de extinción decrece. Aquí pues yo he tomado en cuenta la monotonía, ¿no? De esta función que vemos que es decreciente, ¿no es cierto? Porque pues de esta forma va decreciendo, miren. La parte 2 dice ahora, el porcentaje de especies en riesgo de extinción está en un rango de 0 a 70, miren. Pues esto vemos que ahora tomando en cuenta yo aquí, pues el recorrido, ya que pues recuerden que el recorrido se analiza pues en el eje y va pues vemos desde 0 hasta el 70, en donde está pues definido esta relación de esta gráfica, miren. Luego notamos aquí que este gráfico 2 he planteado esta conclusión 3, dice el aumento de la temperatura provoca la reducción del área habitada por el pergolero dorado, que es una especie, ¿verdad? Pues eso es lo que yo aquí puedo observar, miren. El aumento de esta temperatura, miren, provoca en cambio la reducción del hábitat, del área habitada por esta especie.
lo que da pues una monotonía decreciente, ¿verdad? La parte 4 dice: el aumento en la temperatura tiene un rango de 0 a 3. Y eso que vemos que va pues desde 0, hasta aquí el valor desde 0, hasta 3, obviamente pues eso en grados centígrados, miren. Y finalmente pues he puesto la conclusión 5 que dice: se proyecta que para un aumento en la temperatura de 2 grados centígrados, el área habitada del pergolero dorado será inferior a 500 kilómetros cuadrados. Dado que pues, si aquí notamos, aquí está el 2, ¿no? Que sería pues el aumento de 2 grados en la temperatura. Notamos que eso corresponde a una área que, como vemos, pues es menor que 500 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, pues yo he concluido en base a ese punto de esta gráfica. Ustedes pueden, pues, en base a su análisis, establecer pues sus 5 conclusiones, tomando en cuenta, pues como dice aquí, monotonía, dominio, recorrido, entre otras cosas. Y hasta aquí llega pues esta actividad de 2. Y si acá pues regresamos acá a la ficha, notemos que ya sigue una actividad 3, miren, que es justamente una actividad de emprendimiento. Esta actividad vamos a subirla pues en otro video al canal. Pues pueden estar pendientes de esta actividad de emprendimiento. Y acá pues también hay otra actividad que es de inglés, miren, actividad 5, ¿no? Que es de inglés, ¿no? Bueno, tanto la actividad 3 como la 4 pues son de emprendimiento, ¿no? Una es de lectura y la otra pues hay que realizar las actividades. Bien, así pues llega al fin este tutorial, que pues hemos analizado la parte de matemática de esta semana 3 para el bachillerato. Bien, si les gustó el video pues pueden darle like, compartirlo y les espero pues en el siguiente video.